Hola jóvenes, ahora toca revisar unidad 2, pero el tema de sexualidad. En esta plataforma viene diseñada la actividad de un resumen de 2 cuartillas, lo cual lo vamos a cambiar por un cuestionario. Por eso coloqué ahí con fondo rojo, actividad 8, un cuestionario, que son las preguntas que vienen en el punto 3 de esas instrucciones. Dentro de las lecturas se inicia haciendo un esquema general de lo que es la sexualidad. Muchas veces cuando yo les pregunto a otras generaciones que llegamos a este tema, tienden a irse a la idea de un encuentro sexual entre 2 personas. Eso es lo primero que se les viene a la mente cuando se les interroga por esta palabra. Sin embargo, esto es algo notorio porque no hay una educación sexual suficiente o efectiva en nuestro país. Y esto lo digo en el sentido de que las estadísticas de embarazos en adolescentes están a la alza y hemos estado como país en los primeros y en el primer lugar. Entonces, esto hace urgente nuestra educación sexual desde la escuela, pero también tienes que tomar en cuenta que esto tiene un trasfondo mucho más potente cuando viene desde casa. Cuando eres un adolescente, como es tu caso, hay un despertar sexual y esto trae consigo muchas dudas, sobre todo morales. Si algunas de las conductas sexuales son apropiadas o no para ejercerlas. Vienen muchos prejuicios e incluso algunos tabúes. Los adolescentes necesitan entonces no solamente información y que el acto sexual en sí no tiene mm, muchísima duda en sí, si lo hablamos desde una genitalidad. Las tiene las dudas cuando hablamos desde el terreno moral y ético, ¿sí? ¿Qué entendemos por sexualidad? La Organización Mundial de la Salud señala que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, de valores, de conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esa es una excelente definición de lo que es la sexualidad. Y fíjate que aquí el aspecto ya de la genitalidad a la que la mayoría de las personas hace referencia más rápida de este término es solo una dimensión de muchas que están aquí detalladas, ¿sí? Cada etapa de tu vida está marcada está presente tu sexualidad. Y tú dices, canijo, como que era niño y yo ejercía mi sexualidad. Pues sí, porque tiene que ver con las conductas que realizabas y que están sujetas a tu sexo, es decir, a ser del género masculino o del género femenino. La sexualidad no se reduce a la atracción física o al tener relaciones sexuales. Esa, te repito, es solo una dimensión tal como lo explica la OMS. ¿No? Va muchísimo más allá de los órganos sexuales externos, de las relaciones sexuales y de los embarazos. En realidad abarca todo lo que una persona es y siente con su cuerpo. Acuérdate que el cuerpo es lo que nos mueve en el mundo, es lo que nos acarrea, o sea, nosotros tenemos una conciencia, pero el cuerpo es lo que las personas nos reconocemos entre sí. La vivencia de la sexualidad es una parte integral y maravillosa de tu personalidad, por lo que es muy importante que la conozcas, la disfrutes y la ejerzas con libertad, responsabilidad y placer. Ojo, muchos de los adolescentes con este despertar sexual y hormonal nada más quieren ejercerla con libertad, pero no quieren ni conocerla ni disfrutarla
más educadamente desde la información y desde lo moral. La doctora Beatriz Literat, del Departamento de Sexología, dice que la sexualidad es una unión de fenómenos emocionales y de conducta que tienen relación con el sexo y que marcan de manera irrefutable a ti como persona en todas tus etapas de vida. Aquí es, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está embarazada y es un matrimonio y cuando saben qué sexo es el bebé que viene en camino, entonces empiezan a comprar ciertas ropas que tienen ciertos colores y que tienen ciertas formas, ¿sí? Ahora con las revelaciones de sexo de los bebés ya se colocan papelitos de color rosa si es del género femenino o azul del masculino. Entonces desde ahí ya tú, ya la personita la persona en gestación ya está teniendo o recibiendo o percibiendo ciertas conductas por parte de sus padres que van marcando lo que va a vestir. Y posteriormente cuando nacen, pues lo usan, ¿no? Cierto tipo de juguetes, los niños estos tipos, las niñas estos tipos. A pesar de que hay una tendencia a ir borrando estas barreras entre los géneros en pos de una igualdad, todavía en nuestra sociedad está marcada por hacer una diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Dice, la sexualidad en tanto un vínculo humano no se agota. Aquí ya vámonos a un tipo de relación más genital. Dice, no se agota en la relación cuerpo-cuerpo, sino que hace referencia a una dimensión más fundamental del hecho de ser humano. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y espirituales. Tú cuando tienes una interacción con otra persona, con intimidad, que con vías de pareja, con erotismo y demás, pues entonces ahí es un fenómeno que es la unión de tu sexualidad, de todas tus etapas, más las de la pareja. Entonces son una interacción de fenómenos y es algo muy complejo. A veces resulta una relación con una pareja llegando a estos niveles de intimidad y a veces truenan. ¿Por qué? Precisamente porque al ejercer una sexualidad ya entra tu pasado, tus experiencias, tus roles, tu género, tus identidades, todas esas dimensiones mencionadas con las de la otra persona. La sexualidad se convierte en una expresión que tenemos como individuos, ¿sí? Y entonces aquí implica, y lo ponen en negritas, responsabilidad y reconocimiento del otro como un individuo portador de dignidad. ¿Por qué? Pues porque a veces se utiliza al otro como un instrumento. No tiene que ser siempre sexual, pero muchas veces sí lo es. Es que yo nada más contigo es para tener relaciones sexuales, por eso te quiero como pareja, o como novio, como novia, o como amigobios, o como, no sé, amigos especiales, o como se digan, ¿no? Sino que a veces también es para no estar sola, aunque implique tener relaciones sexuales contigo, pero en realidad no es la sexualidad lo que busco en ti, o la genitalidad, sino más bien la compañía, o para satisfacer otro tipo de fines, aunque impliquen intimidad, no es el fin. Aún sea así la cosa o no, tenemos que defender siempre que en estos terrenos nosotros debemos de defender la dignidad del otro y hacer defender la propia. Eso es lo que dice la ética al respecto. El deseo sexual apela a la libertad de la persona y solo se realiza como placer pleno cuando la persona pues da su consentimiento para ello. Así que las dos personas pueden ejercer ante una relación sexual pues el reconocimiento de su autonomía, de que voluntariamente quieren tener esa experiencia. Dice que la distinción fundamental para una ética de la sexualidad está entre, 1, el deseo del cuerpo persona que respeta la autonomía y quiere el deseo, y 2, la reducción de la persona a cuerpo instrumento de placer que destruye la autonomía, es decir, te uso con esta finalidad. Entonces el número 1 es el positivo, el número 2 es el negativo, o A y B. Entonces esta es una sexualidad sana, el A,
y la B es una sexualidad pervertida o perniciosa. Es decir, que la sexualidad sana será aquella que permite una aceptación libre y autonomía de ambos. Y la contraria, la pervertida o perniciosa, pues es la que se le ve como objeto de deseo a la persona, o la que forza a la otra a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, sin su goce, sin su voluntad. Entonces esto no solamente va en contra de la moral, de la ética, sino ya se convierte también en un delito que se paga con cárcel. Entonces, el deseo sexual positivo convierte al otro en cuerpo persona deseado, pero también nos dispone a nosotros mismos como cuerpo persona que quiere ser deseado. Aquí está una reciprocidad. Esta palabrita siempre está presente en cuestiones de la ética, ¿te has dado cuenta? Entonces, hay que tener una libre intencionalidad para estar y compartir una intimidad sexual con otra persona, y esto tiene que ser recíproco. Otro tema es la relación amor-sexualidad. En esta misma unidad, la semana pasada estuvimos revisando muchas cosas con respecto al amor. ¿Cuál es la relación con la sexualidad? Bueno, la ética le queda claro que es tan bueno cuando hay amor y hay intimidad o relaciones sexuales como cuando no es así, siempre y cuando se cumpla lo de la autonomía y voluntad y el consentimiento ante un encuentro sexual. La ética está consciente que hay personas que quieren tener relaciones sexuales con otras, aunque no haya un vínculo de apego, de amor entre ellas, pero lo puede validar siempre y cuando haya consentimiento. Entonces, estos son los principios éticos que debe tener el ejercicio de la vida sexual desde la ética, que tiene que haber consentimiento, placer y bienestar compartidos, igualdad, honestidad, salud sexual. Y pues vuelve a ser muy enfático el libro en que no solamente no es moral cuando forzas a alguien o que quieres tener un encuentro sexual sin su consentimiento, sino que es un delito forzar, coaccionar y violentar a otra persona para convertirla en un objeto de satisfacción sexual. Y esto pues trasciende mucho. Todos sabemos que una violación puede ocasionar un trastorno en la vida de una persona tremendo, así sea el evento en la etapa de la adultez, o si es a tu edad en la adolescencia, o si es en la infancia. Es atroz porque precisamente ataca esa vulnerabilidad, esa dignidad, esa seguridad, esa confianza básica que hablábamos desde el tema del amor, que es indispensable para confiar y sentirnos seguros en este mundo, en esta realidad en la que compartimos. Entonces sí, todo lo que haya sido un trastorno en la sexualidad de una persona trastoca muchísimo e impide que en un futuro una persona pueda vivir plenamente y gozar de su sexualidad a todos los niveles y dimensiones mencionadas. El siguiente tema es distinguir un poquito estos términos de sexo, sexualidad y acto sexual. El más amplio, el principal, del que se desglosan todos, es el de sexualidad. Por eso es el primero que explican. Y a pesar de que la doctora, que ya mencionó algunos aspectos, ya había dado, y la OMS ya han dado hasta ahorita en estas lecturas unas excelentes definiciones y aspectos de la sexualidad, aquí otra vez los engloban. La sexualidad es una característica del hombre en cuanto ser humano. Podemos afirmar que es la manera en la que cada persona se manifiesta al ser hombre o mujer, o al percibirse de cierto género, porque sabemos muy bien hoy en día que hay quienes son del sexo femenino, pero que se identifican como género masculino y viceversa. Entonces incluye género, incluye identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. La sexualidad es el resultado de la interacción de todos esos factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos y espirituales. Entonces, la sexualidad nos engloba como personas.
a cada paso, en cada etapa, cada año, cada momento de tu vida. Ahora vamos con los siguientes. El sexo es la condición orgánica, o sea, que cuando te sacan del vientre de tu madre dicen es niño, es niña, es de género femenino o masculino. Ese es el sexo. Las relaciones sexuales o actos sexuales, ahí sí es la parte genital, introducción pene, vagina, que se le llama coito. Entonces, esas son las distinciones entre estos tres temas. El que engloba la naturaleza tuya desde que existes, desde que cómo te han vestido, cómo te has vestido posterior a tu infancia, qué actividades, juegos realizas, cómo te comportas ante la sociedad, cómo caminas, cómo te peinas, cómo te presentas ante la sociedad. Eso, desde ahí estamos hablando de sexualidad. El sexo, te insisto, tiene que ver con la parte, con tus caracteres sexuales secundarios, que si hay pene o hay vagina. Y el acto sexual o relación sexual, pues ya tiene que ver con la interacción entre dos personas de igual o diferente sexo o género que tienen una intimidad. Hay otros conceptos que están muy alrededor de la sexualidad, que es el género, la identidad de género, la orientación sexual. Antes se le llamaban preferencia sexual, ahora ya ha quedado como más estable el término de orientación sexual. El erotismo, el vínculo afectivo, la actividad sexual y la salud sexual. Estos son conceptos también importantes que te invito a que des lectura. El siguiente tema es la sexualidad como relación humana. Entonces, concebir al individuo en una dimensión sexual es tener mucho cuidado y mucho respeto por los demás y por las personas con las que tú te comunicas y con las que convives. Hay que vivir respetando la dignidad de los demás. Ahorita con lo de las redes sociales se exponen tan fácilmente los adolescentes y es de tener un poco más de cuidado, porque una vez que sale a la luz pública o internet o se viralizan imágenes íntimas de una persona o de una pareja, pues difícilmente puedes contrarrestar, eliminarlo de internet, te puede perseguir como una pésima experiencia por vida. Hay que respetar la dignidad de los demás, hay que evitar el morbo de decir, que aquí se le ve tal parte íntima a tal persona, o se les ve estar haciendo tales conductas íntimas a tal persona o a tal pareja. Tenemos que fomentar mucho más el respeto hacia la sexualidad de todas las personas y nos incluye. Pero es posible educar nuestra sexualidad. Matilde Corrales dice que en este contexto se puede educar en la sexualidad, sí, ya que estamos educando en los afectos, en lo erótico, en el amor. Entonces tenemos que aprender a vivir una sexualidad que integre, que sea sana, entendiendo que educación es información y formación. Formación no solo en valores, sino en todos los aspectos que integran el proceso educativo. La autora sostiene que uno de los problemas por los que atraviesa la educación de la sexualidad obedece al hecho de que los programas para educar sobre sexualidad son reducidos a la enseñanza de la sexualidad como estudio de reproducción. Es decir, muchas veces vienen instituciones públicas del mismo gobierno aquí local a querer darles charlas sobre sexualidad y terminan siendo maneras de cómo colocar correctamente un condón o métodos anticonceptivos y a pesar de que esto es parte de una educación sexual, pues no se limita solamente a ella, ¿sí? Sino también es enseñarte a ti como joven, ¿sí? Cómo nos reproducimos y cómo evitar un embarazo, pero pues también cómo esto de tener relaciones sexuales puede propiciar un
una toma de decisiones equivocadas desde tu proyecto de vida, desde tu moral, desde tu propia conciencia o falta de conciencia de cómo regular tu sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces ustedes como jóvenes dicen, es mi cuerpo, es mi decisión, que nadie se meta con esto. Y cada vez hay más avance en esta defensa de los derechos sexuales de los adolescentes. Es cierto, es tu cuerpo y tienes el derecho. La ética lo avala incluso. Sin embargo, es muy pobre la conciencia que un joven desarrolla de si asume o no su sexualidad. Es decir, si las conductas sexuales hay de un 0 a un 100 actividades o conductas posibles, tomando como 0 la abstinencia y el 100 como el coito o ya la penetración, con fines de obtener un orgasmo, con consentimiento, con siendo deseados ambas personas, tal como lo plantea la ética. Entonces, del 0, abstinencia, al 100, ya el coito, con todo lo que dice la ética. El adolescente quiere llegar directamente al 100, no quiere pasar por el 20, por el 30, no quiere conocer su cuerpo, no quiere conocer no saben muchas veces. En el caso del género femenino, no conoce su vagina. En el caso de los jóvenes, tienen pobre conocimiento de las partes que integran por dentro a su aparato reproductivo. Entonces, hay muchas cuestiones que van desde la información, que van desde lo físico, más muchos jóvenes, la gran mayoría, no sabe a lo que se expone una persona psicológicamente. Saben lo cultural, en lo cultural hay un rechazo de que los jóvenes tengan relaciones sexuales a corta edad, a tu edad, hay un rechazo, a pesar de que saben que sucede. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, y hablo como una referencia en el mundo, como el género femenino, hay muchos estudios que indican que la mujer tiene muy bajo porcentaje de obtención de placer sexual en comparación al hombre. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que la sexualidad es diferente con respecto a los géneros, pero también que no hay una formación sexual desde casa y que apenas cuando llegan a la juventud o adultez empiezan a trabajar y a encontrar respuestas. Entonces, reducir la sexualidad a la genitalidad es la tendencia de un adolescente. Y a mí sí me gustaría invitarlos a que reflexionaran primeramente sobre cuáles son las conductas sexuales posibles de tu etapa y si estás listo o no, y cómo, cuándo y por qué, que tú sepas por qué, cuándo, con quién, cómo, que tú cuides el ambiente, no que te vayas de bruces a decir, es que es mi derecho y lo puedo hacer, entonces lo hago, sin tomar tus medidas. Si tú vas a ir al mar por primera vez, ¿qué medidas tienes que tomar? Si tú vas a ir a un lugar por primera vez, ¿qué medidas tienes que tomar? Bueno, tú planeas, tú prevés situaciones. Lo mismo va para la sexualidad, pero que tú tengas una mayor conciencia. Luego sucede que le pides las referencias, las dudas, las inquietudes a otro adolescente que está igual que tú, o que aunque haya tenido mayor o menor experiencia en el campo de manera física ya realizada, tiene igual cantidad de temores o de dimensiones no resueltas para sí. Entonces, yo sí te invito a que busques mejores respuestas en libros sobre sexualidad en los adolescentes o sobre sexualidad humana, y no en pornografía, donde están exageradas las escenas, donde están maquilladas los miembros y las escenas para que tú creas y te hagan falsas expectativas. Entonces, sí son temas muy interesantes de los que muy seguramente no hay una conversación más allá de lo antirreproductivo entre padres e hijos, muy seguramente, pero habrá sus excepciones. Entonces, Piña y Chávez afirman que la sexualidad integra 4 elementos: el género, la reproducción, el erotismo y la relación afectiva. Por ejemplo, desde tu género tú dices, no, pues yo me inclino de atracción hacia tal género, el mismo o el contrario.
La reproducción, no, pues a mí me gustaría tener una intimidad, una relación sexual con fines de perpetuar mi especie, mi apellido, o por placer o erotismo, o porque ya forma parte de la relación afectiva o amorosa con mi pareja. Si yo les hiciese la pregunta al género masculino, ¿cuál sería el orden de tus 4 elementos en este momento? ¿Tú para qué buscarías establecer una relación sexual íntima con una persona? Muy seguramente el género masculino colocaría o el 3 y el 4 en primer lugar. Y el género femenino igual, generalmente usaría el 4, luego el 3, pero ambos géneros estoy segura que dirían por número 4 la reproducción. Entonces, aguas, porque estamos en un país donde hay muchísimos embarazos adolescentes, y si tienes claro que no quieres reproducirte, pero a la vez actúas imprudentemente al no utilizarlo y ejercer la sexualidad, pues hay una contradicción enorme, ¿no? Enorme. Que en otros países, a pesar de que hay adolescentes en todos lados, no cometen esas decisiones de esas maneras. Es porque ya tienen más resuelta la parte de la reproducción y de los métodos anticonceptivos, y en México aún no. Y muy seguramente por eso ese es el único punto en el que tratan de educar o de establecer programas desde las escuelas y de los gobiernos. Bien, continuamos la charla en videoconferencia.